que miren este tape y después sigue Caro. أنا هنا يا عم باجي من صباحية الله من آخر الدنيا باجي لهان عشان أجيب صحن تكية. أنا يا عم بديش آكل بس خلي الأطفال الصغار ياكلوا. عندنا أطفال يعني إيش ذنب الأطفال من 5-6 شهور عند الولد عمره 4 شهور يعني إيش ذنبه؟ هذا إيش ذنبه ب4 شهور؟ حرام عليكم يا عم تطلعونا بالعين الرحمة. داخلين على السنتين بيقولوا في مفاوضات في أمور حلوة في وادي الخير في مساعدات. إحنا مش شايفين حاجة هون في قطاع غزة. إحنا شايفين جوع حصار ودمار. إحنا عايشين هون في دمار. يا ناس تطلعونا يا ناس نطالب منكم تطلعونا. أرجوكم زي ما حليتوا لبنان وحليتوا إيران وحليتوا خيارهم يا عم حلونا. إحنا الشعب الغزة. إحنا شعب غزة ندفع الثمن. إحنا الضحية. ابني في المستشفى مش لاقي له اشتري له يفطر. ابني هي في المستشفى الحلو لا حتى الان الصغير زي هذا عنده بقول لك صدمه ومش لاقي وما اقول لك من قله الجوع مش لاقي اودي له فطور. حد الله من لاقي له فطور مش لاقي له. هي لحتى الان الصغير زي هذا عيان في المستشفى مش لاقي اني اودي له رغيف عيش مش لاقي اودي له حاف. Bueno, tenemos que hablar de una catástrofe humanitaria llamada Gaza, que por supuesto no es una novedad, pero lo que sí está creciendo en las últimas semanas, lo venimos contando acá, es la presión sobre Netanyahu, sobre el primer ministro israelí para que ponga fin a las operaciones militares en Gaza. Porque además se ha sumado un reclamo muy insistente por este ingreso casi a cuentagotas de ayuda humanitaria que parece toda insuficiente frente a las necesidades y a esta herida abierta. Quiero marcar lo siguiente y siempre me parece importante tomar dimensión. En el territorio de Gaza, comprendido por básicamente una extensión de 10 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo, o sea, háganse a la idea de un territorio muy pero muy pequeño, viven más de 2 millones de personas. Estamos hablando realmente de uno de los territorios más densamente poblados de esa región, con Hamás todavía siendo una autoridad de facto sobre el enclave, con la presencia militar de Israel, con imágenes, repito, realmente dantescas de lo que sucede en el contexto del ingreso, repito, insuficiente según lo que han reportado las organizaciones de derechos humanos de ayuda humanitaria. Ahora vamos a pasar en limpio algunos números que se conocen. Quiero decir que Gaza además significa un enorme desafío en términos informativos porque como es muy escasa la cobertura periodística dentro del enclave, la verdad es que lo que termina pasando es que tenemos los datos de organizaciones, tenemos los datos de las autoridades sanitarias en Gaza, que son ni más ni menos que Hamás. Algunos de esos datos están puestos en duda, pero vamos a tratar de pasar en limpio los datos que tenemos hasta ahora de organizaciones internacionales. Más de 2 millones de personas sufren escasez prolongada de alimentos. 500.000 personas están en situación catastrófica de hambre y malnutrición aguda. Esto tiene como fuente la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 10 niños menores de 5 años sufre malnutrición. Esto obviamente sumado a las imágenes de las últimas semanas donde se reportan al menos 875 personas asesinadas mientras intentaban acceder a alimentos. Aquí hay algunas versiones cruzadas, ¿no? Obviamente se habla de que algunas de estas personas, muchas de estas personas, fueron víctimas de ataques israelíes. También Israel reporta que ha visto y dio a conocer algunos videos de hombres armados en el contexto de la entrega de ayuda humanitaria, ¿no? No refiriéndose, mejor dicho, a que podrían formar parte de Hamás, pero hombres armados infiltrados en la entrega de ayuda humanitaria. Lo cierto es que en medio de muchas dificultades y mucho blindaje informativo para acceder a lo que pasa en Gaza, lo que seguro es inobjetable es que esto es una tragedia humanitaria de proporciones que tiene al mundo mirándolo y, repito, presionando por el fin de las operaciones militares. Incluso Donald Trump, aliado innegable de Netanyahu en lo que significan las varias operaciones militares de Israel en Medio Oriente, ha presionado y mucho en estas semanas por un fin de este conflicto. Esto hace muchísimo que no se ve algo tan infernal como lo que estamos viendo. Hacía como
20 años, 15 años que no veo imágenes que me recuerdan a las hambrunas de África de los años 90. Veo algo Igual infernal, Caro. Voy a decirte algo. Sí. Lamentablemente, Sí. este tipo de imágenes Sí. son mucho más frecuentes cuando uno pone la lupa, por ejemplo, en conflictos que tienen mucha menos atención, Claro. como por ejemplo lo que pasa en Yemen. Claro. La tragedia humanitaria en Yemen Sí, ha sí. sido realmente tremenda. Cuando pones la atención en lo que pasa, por ejemplo, en Sudán y lo que ha sucedido en Sudán Claro. del Sur también, pero bueno, obviamente Sudán está centralizando mucha atención por la cantidad de gente afectada por el conflicto y la dimensión de la tragedia humanitaria, te encontrás también con imágenes similares. Pero obviamente que esto merece poner la lupa y poner la atención sobre esto, sobre todo, y voy a ir al conteo que hace Haaretz de la cantidad de días de conflicto. Estamos hablando de 649 días ya. Impresionante. De una guerra que no ¿Cuántos? termina, ¿no? Netanyahu ha dicho Claro, más de 2 años. que el futuro de Gaza debe excluir a quienes buscan la destrucción total de Israel. Recordemos que parte de los objetivos de Israel con esta operación militar es lograr la liberación de los rehenes israelíes que fueron tomados en cautiverio por parte del grupo terrorista Hamas y justamente sacar a Hamas como autoridad en la Franja de Gaza. Ese segundo objetivo no se ha logrado y recordemos, todavía quedan rehenes israelíes en cautiverio, se cree algunos de ellos ya fallecidos, pero Israel, por supuesto, pide por la restitución de los cuerpos. Ampliemos esto que está contando Caro Amoroso. Está vía Zoom Paulo Milanesio, ingeniero civil y coordinador de proyectos humanitarios. Se desempeñó como coordinador de proyectos en la Organización Civil Internacional Médicos Sin Fronteras, en Gaza, Ucrania, Yemen y Etiopía. Paulo, ¿cómo estás? Gonzalo, Caro, el equipo de Infobae te saludan. Hola, muy buenas. ¿Cómo Un andás, gusto Paulo? saludarles. ¿Estuviste por acá alguna vez ya? Acá estamos. Sí. Sí, ya nos vimos. Tuve la suerte de visitarlos y, bueno, lamentablemente las cosas no cambian y empeoran. ¿Cómo lo estás A los viviendo? temas que me toca hablar con ustedes. Claro, ¿cómo lo estás viviendo ahora a la distancia? Pero ¿qué informaciones te llegan? Y de acuerdo con tu experiencia, bueno, es una pregunta, ¿cuál sería la salida de todo esto? Que obviamente es obvia. Perdón. Bueno, es una mezcla de sensaciones donde lamentablemente son todas negativas. Se vive con mucha tristeza. Yo hace justo 1 año que salí de Gaza y las cosas fueron a peor y las cosas están cada vez peor. Tengo colegas trabajando ahí. Por una cuestión lógica sigo muy vinculado con lo que hace Médicos Sin Fronteras en Gaza y en otros lugares. Por una cuestión afectiva sigo vinculado con mis colegas extranjeros que llegan a trabajar a Gaza, y por una cuestión más que lógica y humana sigo muy vinculado con colegas que están sobreviviendo en Gaza día a día. Lamentablemente hace una semana me tocó recibir la noticia que uno de mis colegas había sido asesinado en estas reparticiones de comida. Ya son 12 los colegas de Médicos Sin Fronteras, trabajadores humanitarios de la Franja de Gaza que han sido asesinados, y es muy triste tener que recibir estas noticias a distancia. La verdad es muy difícil, muchísimo más difícil es tener que sobrevivir hoy por hoy en un espacio tan pequeño como es la Franja de Gaza. Paulo, quiero preguntarte por los insumos médicos, porque se habla mucho del ingreso de alimentos, que evidentemente es absolutamente insuficiente frente a las necesidades, pero ¿qué pasa con la atención médica? Bueno, es un lugar en donde los insumos no dan abasto, como se ven en las imágenes, como se ven en los reportes, los números que recién vos estabas presentando evidencian de que no es suficiente, es a cuentagotas, los insumos entran a cuentagotas, los camiones que llegan entran en un lugar en donde la situación es desesperante. Entonces, bueno, es muy difícil garantizar también que los insumos lleguen a donde tienen que llegar. Realmente es una situación que está sobredimensionada, ¿no? O sea, las imágenes hablan por sí solas, realmente es desesperante. O sea, esto ya sobrepasa cualquier límite. Yo cuando salí de ahí, cuando me tocó hablar con ustedes, lo dije y lo repito, nunca vi nada igual. Si bien hay otros conflictos que han pasado, si bien hay conflictos hoy por hoy que son muy complejos, lo que pasa en Gaza es tremendo. O sea, está por sobre cualquier otra catástrofe humanitaria que yo haya visto y que hayamos tenido en los últimos años. Es inhumano. Realmente trabajar ahí es desesperante y es inhumano. Es inhumano porque ya, sin entrar en cuestiones políticas, en enfrentamientos, en poderes, en decisiones,
O sea, tener que empujar a toda una población de 2 millones de personas a pelear por un plato de comida o por un vaso de agua ya trasciende cualquier tipo de discusión y de ideología política. Esto se trata de seres humanos sobreviviendo sin ningún tipo de necesidad, ¿no? O sea, yo recuerdo olores a basura, recuerdo olor a sangre en todas nuestras clínicas, en nuestros hospitales, recuerdo gritos, recuerdo llantos de bebés, recuerdo eso, camiones para arriba y para abajo tratando de buscar insumos, recuerdo ayuda humanitaria cayendo por paracaídas, como si ahí dentro hubiese animales. Estamos hablando de personas, familias como las de ustedes, como la mía, que necesitan sobrevivir cada día y la situación va a peor, porque las imágenes, otra vez, no mienten. Yo estuve ahí, lo vi, tengo colegas que están ahí, que algunos que han entrado, que han salido, y tengo colegas, amigos. Hace 2 semanas me tocó también recibir la noticia que un colega había recibido un misil en su casa. O sea, un bombazo en su casa, un cirujano que hace, desde que yo estuve ahí y antes, que no para de trabajar 24/7 para que la gente pueda tener atención mínima de salud, y caen bombas en cualquier lado. No hay un lugar seguro, no hay un lugar donde se pueda sobrevivir, no hay ni una familia que no tenga a alguien que haya muerto. Convivir con la muerte día a día ya es una cuestión puramente inhumana. Es complejo. Pablo, vos estuviste en Yemen, me parece importante marcarlo porque fue una tragedia humanitaria que pasó completamente fuera del radar incluso de las coberturas periodísticas. También es cierto, y hay que marcar, que en los territorios donde se hace difícil la cobertura periodística también se dificulta la visibilización, ¿no? Claro. Sí. En el caso de Gaza tiene una centralidad importante, afortunadamente, en la atención pública, pero en el caso de Yemen lo tuvo muchísimo menos. ¿Es una situación análoga? Yo creo que es una situación análoga en el sentido de que está sucediendo y quienes tienen la capacidad de pararlo no están haciendo lo que deberían. Es una situación análoga porque es una situación en donde hay niños y niñas que mueren desnutridos, en un mundo donde hay comida, en un mundo donde hay ayuda humanitaria preparada para poder dar respuesta a estas situaciones, en un mundo donde al final, en una decisión política, se pueden salvar vidas. Es análogo, pero evidentemente con una dimensión sumamente mayor. Yo estuve en Yemen, me tocó trabajar 6 meses en el norte, en la zona controlada por las fuerzas hutíes, y se veían situaciones complejas. Está todo el tema del bloqueo, la ayuda humanitaria que entra, bueno, cuentagota también, pero no veías gente constantemente muriendo, constantemente siendo atacada deliberadamente, constantemente, porque es constante. O sea, cada día la gente se levanta y le piden que se vaya hacia un lado o hacia el otro para poder escapar de las potenciales bombas que van a caer en cuestión de minutos. Y Gaza es un lugar que está encerrado. O sea, son 2 millones de personas moviéndose constantemente en 10 kilómetros para arriba y para abajo, sí, pero donde no se puede salir. Yo vi gente colgada así de alambres pidiendo poder salir, no porque salir, ya no saben a dónde ir. Claro. Entonces, evidentemente se asimila muchísimo a esas películas horrorosas que todos y todas nos tocó ver alguna vez y creíamos que era solo una película o que retrataba un pasado en el que la humanidad había aprendido de que no debería volver a suceder. Claro. Pues bueno, acá está, Pablo, otra vez sucediendo, y mientras nosotros estamos hablando, está sucediendo. Ahí, mientras vos nos contás esto, estamos viendo unas imágenes, por ejemplo, de un camión que entra y gente que se trepa tratando de agarrar comida. ¿Cómo es la mecánica de cómo entra y después los paracaídas donde cae la comida? ¿Cómo es la dinámica esa de entra un camión y que cruza un espacio y la gente se le tira encima? ¿Quién autoriza que entre? ¿Cómo se autoriza? ¿Cómo es que aparece comida de repente en un lugar donde todo el mundo está reclamando eso? Bueno, en el momento en que me tocó trabajar a mí ahí, nosotros teníamos que pedir autorización a Israel para que los camiones puedan cruzar lo que es el control militar que tiene Israel por todo en el perímetro de la franja, ¿verdad? Entonces, una vez
esos son los famosos camiones que están esperando fuera de la franja, que hay pero kilómetros y kilómetros de camiones esperando esa autorización. Sí. Que pasan un montón de controles, un montón de formalidades. Una Sí. vez que se autoriza, ese camión entra a la franja Sí. y pasa por la zona de línea de frente, donde cambia, vamos a decir, el control del territorio y entra a la zona donde está el control de las fuerzas de Hamas al final, Sí. ¿no? Y- Entonces, bueno, en esa transición que va cruzando de un lugar a otro es como una tierra de nadie, ¿no? Ajá. Yo no estuve en esto que estamos viendo ahora. Sí. Tengo colegas que han estado ahí, que lo han visto. La problemática de ahora es que estas distribuciones de ayuda humanitaria ya no están en manos de quienes tenemos las garantías o deberíamos tener las garantías para hacerlo. Esto se ha militarizado. O sea, hay fuerzas armadas de países aliados que están controlando la gestión de esto, y ahí es donde entran todos estos problemas. Claro. Se nos ha quitado de alguna manera el poder de poder realmente gestionar esto como nosotros sabemos, que es teniendo una visión puramente neutral de llevar esto desde donde esté a quien más lo necesite, ¿no? Entonces ahí es donde se ven todos estos problemas. Sí, Pablo, quiero preguntarte, hay un cruce que es muy conocido, que es el cruce de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. Egipto. Es importante marcarlo Sí. para entender geográficamente dónde estamos. ¿Qué pasa con la evacuación de gente? Porque Claro. evidentemente si todo es insuficiente, si hay gente con cuadros gravísimos e insumos médicos que no están, se necesita urgentemente evacuar gente. ¿Eso está facilitado o están condenados a morir agonizando adentro? Pues mira, yo cuando entré fui el último trabajador de Médicos Sin Fronteras que logró entrar por Egipto, porque después de eso vino la toma del paso fronterizo por parte de Israel, y desde ese momento Israel tomó control total de la entrada y la salida. La salida, yo estuve durante 7 semanas, no nos dejaron entrar ni un solo camión de insumos médicos y, por supuesto, mucho menos salir a nadie que necesite tener un tratamiento médico especializado. Hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene enfermedades crónicas, hay gente que necesita operaciones que van mucho más allá de las capacidades que tienen los hospitales hoy en la Franja de Gaza, después de 2 años de conflicto, ¿no? Entonces, se necesita hacer referencia afuera, y eso es a cuentagotas. Yo sé que suceden, pero suceden a cuentagotas. De alguna manera se está empujando a la población civil a morir dentro de la franja. Y esto no lo digo yo, lo dicen los números. A mí me tocó ver cómo se operaba gente sin anestesia. No. O gente que... Porque ya no hay capacidad. Los equipos médicos tienen que adaptar sus respuestas según a lo que tienen y no a lo que necesita un paciente. Y el paciente al final es un ser humano, es una persona que tiene derecho a la salud de calidad y de la mejor manera. Las organizaciones humanitarias estamos ahí para hacerlo, pero si no nos lo permiten, Claro. es muy complejo. Wow. Y otra vez, repito, esto es una decisión política. O sea, no se trata de malos contra buenos y buenos contra malos. Estamos hablando de niños, mujeres, hombres, abuelos, abuelas, gente normal, que está empujada a morir. ¿Qué pasa, Paulo, con Hamas? La información que tenemos es que ellos siguen siendo la autoridad en el enclave. ¿Cuánta influencia, cuánto condicionamiento imponen sobre, por ejemplo, el Las trabajo de operaciones. las organizaciones humanitarias? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia como coordinador general de Médicos Sin Fronteras. A mí en ningún momento me tocó hablar con un miembro de Hamas o con un representante de Hamas. O sea, al final Hamas no deja de ser una fuerza militar y esta gente encapuchada que se ve en los videos, todo doy fe que nunca me los crucé. A mí me tocaba hablar con el Ministerio de Salud, con directores y directoras de diferentes departamentos médicos que no tenían ningún tipo de orientación política para con su decisión, porque al final cuando hablamos de comida, agua y medicinas o un tratamiento médico, se trata de necesidades básicas que van por encima de cualquier, vamos a decir, interés político o militar o de violencia. Lo que a un trabajador humanitario y a mí como persona te toca ver ahí es la necesidad y la incapacidad de poder responder a esas necesidades para los cuales estamos preparados y estaríamos preparados si nos dejaran operar de manera normal. Después
jamás está o no está, me cuesta a mí decir hasta dónde, porque a mí nunca me frenaron lo que yo podía hacer y bueno, a mí me tocaba distribuir agua, distribuir comida y llegar a hospitales, reabrirlos, el famoso hospital de Nasser, lo reabrimos hace prácticamente un año y bueno, no sé, jamás, jamás. Pablo, No me generó nada. muy claro, Pablo, gracias por la conversación. No, gracias a ustedes por el espacio y ojalá la próxima vez que hablemos podamos hablar de otras cosas o de un cambio en esto, que al final es lo más importante. Ojalá. Abrazo, Pablo. Ojalá. Pablo Milanesio, Un saludo. ingeniero civil, coordinador de proyectos humanitarios, ex Médicos Sin Fronteras, con muchísima experiencia. Estuvo acá, recuerdo cuando estuvo. Muchísima experiencia, pero fíjate, ¿no? Tremendo, que habla de cuenta, una tremendo. dimensión. Y repito, una persona que estuvo en Yemen, ¿no? No es que no tiene parámetros para pensar y puntos de comparación con la dimensión de esta crisis humanitaria. Repito que seguiría muy pero muy de cerca todas las gestiones, sobre todo que está impulsando Washington para lograr un cese de las hostilidades en la Franja de Gaza, el fin de las operaciones militares de Israel. Es un objetivo para Donald Trump, que ahora tiene dos frentes, por supuesto, las conversaciones por el fin del conflicto en Ucrania y este nuevo eje que se abre. Perdón, tenemos un comunicado. Antes de que me olvide, me dice... Sí, escuché la palabra comunicado. Exactamente, no me quiero olvidar de esto. Hay un comunicado de una asociación pediátrica española, de la Asociación Pediátrica Española, que dice lo siguiente, porque, atención, está llamando a la intervención de otros países en la recepción de niños evacuados de Gaza con complicaciones de salud obviamente muy severas. El comunicado reza lo siguiente: miles de menores padecen secuelas físicas severas derivadas de heridas de guerra, amputaciones, quemaduras, desnutrición, cáncer sin tratar y otras patologías complejas. Todo ello en un contexto sin atención médica, sin acceso, a la atención médica especializada en medio del colapso del sistema sanitario. En línea con lo que nos contaba recién Paulo. La infancia gazatí necesita una respuesta urgente, coordinada y solidaria. Como profesionales comprometidos con la salud y el bienestar de la infancia, es imprescindible convertir ese compromiso en acción. La acogida sanitaria de menores gravemente enfermos no es solo una cuestión humanitaria, sino un deber ético y profesional. Esto, repito, lo firma el Comité de Cooperación Internacional de la Asociación de Pediatría Española. Pero están diciendo de recibir personas o niños específicamente, porque es la Asociación de Pediatría, que han salido de Gaza. Claro, que puedan ser con situaciones de salud graves o demás. Me quedaba de la conversación con Pablo de que no pueden salir. Bueno, es exactamente, eso es otro tema central, ¿no? Me parece que son importantes también estos actores para presionar, para que se faciliten las evacuaciones, ¿no? Esto que contaba Paulo, gente que queda allí en medio de una situación donde no hay anestésicos. Digamos. Sí, obvio, absolutamente dramática. Bueno, muy bien, avanzamos.